El fitness convencional no funciona la mayoría de las veces y por eso creamos este espacio donde abriremos nuevos paradigmas. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la charla Anti-Fitness Podcast. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Y te invitamos a formar tu propio criterio con todos los puntos de vista que escucharás en este Y episodio. bueno, Vicky, ¿cómo empezaste en este mundo del deporte de la fuerza? ¿Qué fue lo que te llevó a practicar o empezar? Fue súper chistoso porque yo he hecho deporte toda la vida. Hice muchos años de capoeira, hice muchos años de gimnasia. Pero la verdad, ustedes que me conocen, siempre he sido como una niña más grande y más corpulenta que las niñas de mi edad. Entonces, cuando llegó el CrossFit a México, que fueron los primeros CrossFits que hubo en la ciudad, me llamó muchísimo la atención. Y la verdad es que yo sí llegué como buscando pues como un cambio físico importante, o sea, la clásica de yo quiero entrenar porque quiero bajar de peso. Y la verdad es que descubrí mis talentos para mover cosas pesadas en el CrossFit. Era mucho más fuerte que las niñas que entrenaban ahí. Entonces, digamos que el CrossFit fue como mi introducción a los levantamientos, a la halterofilia y pues a todo eso como parte de empezar a levantar cosas pesadas. Wow. ¿Y cómo seguiste en el powerlifting, en el strongman? Que creo que ese es un tema que se presta bastante porque todavía hay muchos mitos sobre de que, no, es que yo no cargo pesado porque no me quiero poner como hombre, ¿no? Y ya se imaginan acá bien mamadísimas, bien barbonas, acá cargando un chingo de kilos, lo cual pues difícilmente va a pasar. Yo llevo muchos años intentando ponerme súper mamada y no lo he logrado, entonces no es tan fácil, pero sí es complicado luego cuando tú ya eres entrenador o algo por el estilo, que las chicas llegan como con esos comentarios de es que yo no me quiero poner súper fuerte o no me gustan como los brazos súper marcados o yo nada más quiero tonificar y esas cosas, pero la verdad es que es súper terapéutico para las mujeres y sí llega a ser como esa parte de conciliarte un poco con tu cuerpo, de no solo entreno para verme de cierta manera, sino cambias mucho tu switch a entreno y porque quiero cargar el doble de mi peso en sentadilla o quiero cargar mi peso en pecho o esas cosas, y eso ayuda mucho como a quitarle esa carga de solo ir a entrenar por querer encajar en un estándar. Claro. Y por ejemplo, tú entraste en CrossFit con la idea de cambiar tu cuerpo. ¿Tú encontraste alguna limitante en ese deporte para tener un cambio estético? ¿O tú crees que se pueden conseguir estos cambios estéticos en todas estas disciplinas? Que no hay que solamente... es que solamente con pataditas de glúteo, solamente en la prensita puedo obtener estos cambios físicos, porque la mayoría de la gente cree que pues no hay otra forma de ponerte estéticamente, ¿cómo lo podríamos llamar? Llamativa. Sabrosa. Sabrosa, bueno, vamos a decirlo sabrosa, ¿no? Sabrosa. Sin ir al gimnasio convencional, comer solamente lechuguita, no sé, dime. Pues en el CrossFit la verdad es que se desarrollaron un tipo de cuerpos, como es un alto volumen de gimnasia, por ejemplo, los cuerpos de las atletas de CrossFit sí suelen desarrollarse un poco más como del tren superior, desarrollar mucho como esa parte de los gimnastas de los dorsales, ¿no? Entonces, sí fueron cuerpos que a lo mejor no se veían antes, este tipo de cuerpos como más desarrollados en el tren superior, pero aparte los atletas de CrossFit pues cargan pesado, pero aparte corren, pero aparte se paran de manos y andan en bicicleta y nadan, entonces la verdad, yo encontré el CrossFit es mi primer amor y el amor de mi vida, pero justo como por el tipo de cuerpo que yo tengo yo, competitivamente hablando, yo llegué a un tope, porque aunque yo pudiera hacer todas las cosas, pues es muy complicado que yo pueda correr 20 kilómetros, pero aparte pueda hacer 100 burpees y después, o sea, mis talentos no están ahí. Pero justo una amiga a la que yo le agradezco como esa introducción a los deportes de fuerza, que es Diana Ferrer, que aparte es una de las atletas de fuerza más, yo digo que es la mejor atleta de fuerza del país y la que ha cosechado los premios más importantes en esos deportes. Ella justo me dijo como, güey, te invito a una compa de Power. Aparte, ella siempre ha sido como súper, como nada celosa de su conocimiento. Entonces, sin que yo fuera su atleta o sin ella ser mi coach, como que me enseñó y me introdujo como a las bases del powerlifting, del strongman, y mis primeras competencias fueron con ella y con su equipo. Y fue justo muy padre encontrar algo como para donde pudieras encontrar como modelos como que te representaban justo. Claro. Yo digo que encontré mi especie,
porque veías a chicas justo que no son como súper frágiles o súper delgaditas o súper chiquitas, y donde ser como una mujer más grande y más fuerte, pues sí era como, como no recompensado, pero sí servías para esas cosas, ¿me entiendes? O sea, Claro. entonces ahí es donde yo digo que encontré como los deportes para los que yo sirvo, y justo pues ya fue cuando empecé a entrenar y a competir en powerlifting y en strongman, que fueron como las dos ramas de deportes de fuerza que he hecho en los últimos años. Oye, Vicky, ¿y cómo fue esta toma de decisión que dijiste, ok, el CrossFit es mi primer amor, pero quizás no puedo tener el desempeño que yo quisiera tener? O sea, ¿cómo fue, vamos a probar strongman y powerlifting? O sea, ¿cómo fue el cambio? ¿Cómo fue el proceso en el que dijiste, ok, quizás esto no, voy a probar estos dos? O sea, ¿cómo te sentiste? Fue un momento súper fuerte porque yo tenía a una atleta que entrenaba de CrossFit, que ella es todo lo contrario a mí, ella es chiquita, es como más petit, es súper ágil, todas las cuestiones como de gimnasia, de burpees y de correr le salían súper padre. Y llegó un punto que ella empezó a avanzar tanto que ya entrenábamos juntas, ¿no? Entonces llegó un momento en el que en un workout justo de gimnasia y me metió una rastriza impresionante. Y justo yo fue como de, hasta aquí llegué, ¿no? O sea, ya justo como entrenador te da mucho gusto esa clase de logros de tus atletas, pero como tu ego de atleta es como, híjole, ¿no? Entonces yo venía lidiando con una lesión del hombro que no me estaba permitiendo como seguir avanzando en la gimnasia y esas cosas. Y coincidió que en esos días encontré al que fue mi coach mucho tiempo, y justo así me conoció, me barrió y me dijo, ¿tú qué entrenas? Y yo, CrossFit. ¿Y por qué no estás haciendo powerlifting? Igual que yo, ¿qué es eso? ¿No? Entonces justo él fue como dijo, me invitó como formalmente a entrenar eso, y ya fue cuando empecé como mi primera preparación para una competencia como de powerlifting per se. Pero sí fue justo como encontrarme con ese muro yo como atleta, o sea, como reconocer que a lo mejor no iba a poder lograr mucho más y pues darle chance como a intentar algo nuevo. Que yo siento que el powerlifting es un deporte como más flexible, ¿no? Por las categorías tan amplias de peso, o sea, pueden entrar chavitas súper delgaditas, exacto, muy fuertes, como personas más pesadas, sí, claro, y súper noble, y puedes estar con varios tipos de cuerpos, entrenarlo, y es muy, muy bonito el deporte. Justo, aparte es algo que en el CrossFit no existe. En el CrossFit las categorías son súper laxas. O sea, si tú dices que tú eres avanzado y él principiante y yo intermedio, nadie te cuestiona. Entonces tú te inscribes en la categoría que tú quieres. Entonces eso luego no suele ser justo, ¿no? A lo mejor tú ya llevas 6 años y te sigues inscribiendo en novatos. Es como, güey, dude, y nadie te dice nada. Entonces sí llega a ser como bastante frustrante. Aquí al menos estás compitiendo con gente de tus mismas características y suele ser mucho más justo. Entonces encuentras como un tablero de juego como mucho más justo, ¿no? Entonces, eso es como algo bastante cool del powerlifting. Ok, y por ejemplo, ¿cómo haces cuéntanos, ¿cómo haces ahora esa transición del power al strongman? El strongman es una cosa muy bonita porque es ese intermedio entre los deportes de fuerza y la adrenalina que te da el CrossFit de tienes un minuto de prueba y saca la mayor cantidad de repeticiones y córrele para acá y córrele para allá. Entonces el strongman es muy, muy bonito, y aparte como espectador es súper vistoso. O sea, ver gente cargando troncotes o llantas o coches, la verdad es que son competencias muy entretenidas tanto de hacer como de ver. En las competencias de powerlifting, la verdad es que luego, pues si eres la mamá del que está compitiendo, es como, no entiendes nada, y nada más sale tu hijo y le echas porras, pero no es tan vistoso. Y justo fue con Diana, que aparte Diana, justo con Poncho, son los que organizan las competencias, digamos, pues más grandes, traen como eventos de los que ellos realizan en Estados Unidos. Entonces son competencias muy, muy profesionales, porque algo que tiene el powerlifting es mi disco calibrado de 20 kilos y sé que esto pesa 20 kilos, y en el strongman es como, pues esta piedra de río que creemos que pesa entre 80 y 100 kilos, pero bueno, veremos a ver quién la levanta más veces, ¿no? Sigue teniendo como ese componente un poquito más, ¿cómo lo llamarías? No tan regulado, no tan Sí, donde vas a checar realmente tus capacidades, no las estás limitando por un número que tú ya estás viendo, ¿no? Que llega a pasar mucho en las competencias o con atletas, sí, que ven un número y aunque tengan la capacidad de hacerlo, se bloquean. Exacto. O sea, tienen la fuerza, tienen la capacidad, tienen todo, y nada, ven el número y se congelan. Y yo creo que pues en el strongman, por no saber el peso, exactamente, simplemente llegas,
ni modo, a jalar aire y Exacto. fuerza. Y la verdad, creo que uno de los problemas más grandes de por qué el strongman no... Bueno, hay dos. De por qué el strongman no ha crecido como en el país, al menos es, uno, pues sí requieres de implementos muy específicos, ¿no? O sea, yo no conozco tantos gimnasios que tengan, no sé, logs, o que tengan llantas, o que tengan mega mancuernas, ¿no? Entonces, si no tienes la suerte de tener a alguien cercano a ti que tiene esos implementos, pues va a ser muy difícil que lleves una preparación para eso. Y dos, que también hay, o sea, si hay pocos preparadores físicos o entrenadores para el powerlifting, para el strongman hay mucho menos, ¿no? O sea, sí me ha llegado, sí me ha tocado ver en competencias que a lo mejor es la primera vez que ese chavito va a intentar hacer eso y lo está haciendo porque aparte también para cargar cosas tan enormes necesitas una técnica pues totalmente diferente, ¿no? Y que se tiene que entrenar y que se tiene que ir practicando. Entonces, creo que esa es la mayor complejidad que tiene el strongman como deporte para crecer, los pocos espacios que hay para practicarlo y las pocas personas que realmente saben como de ese deporte, ¿no? Entonces, creo que son dos limitantes muy importantes del deporte. Oye, yo te quería preguntar, cambiando un poco el tema, tú en tu rol a papel de coach, ¿cómo cambia la interacción entre un atleta hombre a una atleta mujer? Puede ser en Power, CrossFit. No lo sé. Las chicas suelen buscar una entrenadora mujer como por esa empatía, justo de buscar a lo mejor platicar de cosas que sería más complicado platicar a lo mejor con un hombre. Pero también tengo muchos chicos, y no es como complicado. La verdad es que yo tengo un complejo de mamá, entonces parece que tengo como muchos hijos, pero ya todos los trato como mis bendiciones, pero con las chicas sí suele haber una confianza como diferente y suelen comentarte cosas diferentes. Yo la verdad nunca he tenido una entrenadora mujer, y no he podido como experimentar eso del otro lado, pero sí es porque también luego he tenido atletas mujeres que llegan como con historias de terror que les pasó con otros entrenadores, que pues sí está como feo, y sí he conocido chicas que han dejado de entrenar como por esos roces o esos problemas que han tenido pues con entrenadores que no han sido como lo suficientemente como profesionales, ¿no? Sí, claro. De hecho, en las competencias se ve, ¿no? Haces muy buen clic y traes muy buena porra. Cuando pasas, sí traes una súper buena porra. Pero sí, yo creo que ha de cambiar un poco en el aspecto hormonal, ¿no? Por ejemplo, yo creo que tú siendo mujer puedes explicarles más cómo impacta el hecho del ciclo menstrual o esos cambios hormonales, que a veces tú como hombre eres menos empático en eso, así como de, no, pues yo creo que le está exagerando, ¿no? Porque los hombres no vivimos eso. Claro. Pero tú ¿cómo abordas eso? ¿Cómo lo manejas con ellas? Digo que esa confianza que se genera justamente porque somos chicas y que te pueden contar esas cosas, a lo mejor a ti también como entrenadora te permite dirigirla o explicarle a lo mejor cosas que, bueno, esto es normal, esto no es normal, a lo mejor esto sí tendremos que revisarlo aparte. Y la verdad, otra ventaja muy grande que tengo es que mi novio es médico y se dedica justo a cosas hormonales y todas esas cosas. Entonces también él me ha abierto como mucho también ese espectro hacia cosas que a lo mejor yo no dominaba o no sabía, y eso también me permite ser como mucho más empática como con mis chicas y poder como platicar de esas cosas, ¿no? Entonces sí es importante, y a lo mejor como atleta mujer que tienes un entrenador hombre, a lo mejor también deberíamos ser un poquito como más abiertas con ellos. No sé si, es más, a veces no lo somos ni con nuestras propias parejas, ¿sabes? O sea, con nuestros vatos. Entonces, pero hay veces que sí es importante, o hay veces que sí te interfiere muchísimo, a lo mejor no en el entrenamiento, pero en tu seguridad o en cómo te sientes. A lo mejor el día que te toca competir es como tu día uno y tu puta madre, ¿no? O sea, te puede influir en el peso, aunque hayas llevado tu dieta súper bien, en la retención de líquidos, en todo eso. Entonces, sí creo que es un tema a lo mejor que debería darnos menos pena y que deberíamos como poderlo platicar, pues a lo mejor con nuestro entrenador o con las personas que están involucradas en nuestro proceso. Sí, claro, tener más esa apertura, esa confianza, pues para que tú puedas hacer los ajustes necesarios en el entrenamiento, ¿no? Porque sí influye mucho en el rendimiento, pues cómo te sientas. Y como tú dices, no directamente por el aspecto hormonal, pero más por el hecho de ese bajón emocional. Total. ¿No? Y manteniendo ese tema, ¿qué buscas tú como atleta mujer en un coach o en un profesional de salud en el que te diriges por X o Y razón? Ha sido complicado. He tenido
varios entrenadores a lo largo de mi carrera deportiva, tanto en CrossFit como en Power y en Strongman. La verdad es que también me han tocado cosas que no están tan chidas y que a lo mejor al principio tú solito justificas como de, así es, o es normal, o no pasa nada. Pero cuando te alejas un poquito, pues sí te das cuenta que son conductas que no están tan padres, ¿no? Entonces, eso es complicado, pero la verdad, ahorita que ya hay muchas más, la oferta de entrenadores ha crecido mucho, pero también hay también la oferta de personas que ya porque hacen powerlifting un año ya creen que pueden dar asesorías, o porque ganaste un campeonato de algo ya puedo entrenar gente. También ha crecido mucho y eso sí afecta bastante a la gente que se hace esto profesionalmente o que sí dedica como el tiempo a esto, ¿no? No se trata solo de mandar un plan, checar videos y ya, porque sí llevas de la mano pues un proceso como mucho más importante. A mí la verdad es que me ha costado trabajo, tuve un coach mucho tiempo y tenía una relación muy cercana con él y la verdad es que me costó mucho trabajo después de él encontrar como hacer clic otra vez, pero sí es importante eso, ¿no? Que, o sea, tener como una muy buena comunicación, tener como confianza y sobre todo entender esa parte de que por más que bien que te lleves con tu entrenador, pues no son amigos, ¿no? Y que a veces, o sea, él tiene que poner sus límites y sus barreras porque pues no somos cuates, o sea, al final es un servicio y yo estoy trabajando para lograr los objetivos que tú tienes como deportivamente. Mira, yo me quedé muy clavado con lo del CrossFit y el Strongman, porque por lo que me platicas es como similares en el aspecto de que es por tiempo, cargar cosas pesadas. Un chavo se acaba de integrar ahí en el gimnasio que hace Strongman y me ha llamado mucho la atención. Entonces, ¿qué es diferente en el CrossFit, bueno, en el Strongman, para personas que no sepan y no conozcan el deporte, en cuestión de, se me olvidó cómo se llamaban, pruebas, también cambia mucho la alimentación del CrossFit, el powerlifting y en el Strongman. Y si hay algo que impacte directamente por el hecho de ser mujer al entrenar estos tres y en la alimentación. El Strongman, la variante más grande que tiene es que no son pruebas fijas, ¿no? O sea, en el powerlifting sabemos que siempre hacemos squat, bench y deadlift, y en el CrossFit también los movimientos son los mismos, sí las pruebas son distintas, pero los movimientos son los mismos. Y en el Strongman depende mucho del organizador, ¿no? O de la creatividad que tenga o de los recursos que tenga, porque, o sea, a lo mejor sí es un peso muerto, pero es con un coche, ¿no? O es un peso muerto con un troncote. Entonces, hay variantes que no te permiten entrenarlo al 100% en tu gimnasio. Lo puedes tratar de simular lo más parecido, pero nunca se va a sentir igual, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, antes los Strongmans, a lo mejor los más famosos o los que tú reconoces, pues eran esas bestias como súper enormes, con una panzota, así mamadísimos, pero como ese cuerpo como gormado, ¿sabes? Como un oso. Exacto. Pero la verdad es que el deporte ha transicionado mucho hacia atletas mucho más atléticos, ¿no? O sea, que ya corren, que ya son mucho más ágiles, que no solo es como, sí, estoy súper fuerte, aunque me fatiga a los 10 pasos. Entonces, eso también ha permitido que sea como mucho más atractivo para la gente, ¿no? Porque antes era como, es que yo no quiero como agarrar ese cuerpo, ¿no? Y la verdad es que ahorita los cuerpos de los strongmans o de los campeones son mucho, mucho más atléticos. Entonces, también la nutrición deportiva en ese aspecto ha cambiado muchísimo. Recuerdo que el año pasado que Diana regresó del Arnold, justo después del pesaje, ya hay como estaciones donde te conectan al suero como para rehidratarte, o después de cada prueba te hacen como una prueba de sangre y es como, te falta esto, pum, pum, pum. Entonces ya también se está volviendo como mucho más especializado, sobre todo la gente que está pues compitiendo como por mundiales. El alto rendimiento. Pero entonces, el CrossFit también es un deporte que las demandas pues nutricionales son súper importantes porque son eventos cortos, o sea, 5, 10 minutos, 15 los más largos, pero que tienes 1 o 2 horas y repites, y 1 o 2 horas y repites, y te aventas 4 o 5 pruebas en un solo día, un fin de semana completo, ¿no? Entonces también es súper demandante, y si no tienes empatada como esa parte, pues es imposible que logres como un buen resultado en tu competencia. Y respecto a la cuestión como alimenticia, siendo como chica en estos deportes, a mí algo que me costó mucho trabajo del power es la cuestión de las categorías de peso. Yo en la categoría que compito suelo estar muy cercana del peso, estoy 2, 3 kilitos arriba, es como mi peso natural sin cuidarme demasiado. Pero también como una persona que ha tenido como problemas toda la vida,
tanto con cómo se ve como esa relación con la comida. Sí, las épocas de competencia son épocas que si yo no soy como consciente de esas cosas, me pueden causar como mucho problema, como yo en mi cabecita y con mi relación con la comida, ¿no? Conozco mucha gente que a lo mejor tiene como trastornos alimenticios o cosas por el estilo y que esforzarse por llegar, o bueno, sí, como ponerse esa meta de llegar a cierta categoría, lo puede acentuar en lugar de como ser un remedio o ayudarte, ¿no? Entonces, yo suelo con mis atletas y sobre todo con los muy nuevitos no meterles como esa presión de las categorías de peso. Es como vamos a enfocarnos en mejorar ahorita todo el aspecto técnico, como toda esa cuestión como de consistencia, y ya si en algún punto vamos a buscar ganar alguna competencia, algún campeonato o buscar algún récord, podemos ya meterle como esa presión como por ese lado, ¿no? Pero sí creo que a veces esas categorías de peso, si no estamos bien como por ese lado, pueden ser como más perjudiciales que otra cosa. ¿Y qué sigue para Victoria a nivel pues, power y a nivel coach? Mira, deportivamente hablando, no lo sé. El año pasado, después del Nacional, después de ganar otra vez el Nacional, es complicado porque no regresé como súper emocionada ni nada por el estilo. Ahí pasaron algunas cosas que no gané ese Nacional como yo hubiera querido, pero también ya estoy en un punto de mi carrera que yo sé que la edad es un número, Miguel, pero las nuevas generaciones de Power vienen muy, muy poderosas y justo es una generación que a lo mejor todavía está en esa época en la que puede entrenar 2-3 horas y descansar el resto de la tarde y no tiene como otras cosas que hacer. A comparación de alguien de 33 años que tiene trabajo godín y aparte como otras responsabilidades. Y también otra cosa importante es que yo cuando cumplí 30 me lesioné la espalda, tengo una hernia y 2 protusiones en la espalda. Entonces, aunque tuve una gran rehabilitación y una gran reincorporación al deporte y no he vuelto a tener molestias de la espalda, también ya me limito en ciertos puntos, ¿sabes? O sea, ya no soy tan atrabancada en forzar pesos o atrabancadas de, sí me duele, pero no me duele tanto. Entonces, a veces, ahorita estoy en una etapa en la vida en la que me gusta mucho entrenar y si no entreno con un objetivo competitivo, es muy fácil que tire la toalla, ¿no? Es como de, no estoy compitiendo ni nada por el estilo. Pero, a lo mejor quiero cambiar ese enfoque en no solo como, porque yo siempre he sido del enfoque de si no voy a ganar, ¿para qué voy a ir? No me gusta solo ir a participar. Sí, claro. Entonces, no lo sé, pero estamos entrenando y le estamos echando ganas y es muy difícil compararte no solo con las otras personas de tu categoría, sino compararte con tu yo del pasado, ¿sabes? Es que yo hace 2 años cargaba tanto, antes de lesionarme cargaba tanto. Entonces estoy tratando de construir como la mejor versión que puedo tener ahorita, ya justo como con todas esas limitantes y tratar de competir sin tener esa presión de es que si no gano no quiero ir, ¿sabes? Qué bueno que tocas el tema de las lesiones porque yo creo que es el principal factor por lo que muchas personas no se deciden a hacer este tipo de deportes, ¿no? El CrossFit que está muy estereotipado con lesionarse, pues si tú ves a alguien cargando, te dicen que está cargando 200 kilos, ya se alarman, aunque tal vez para nosotros no es como, son 200 kilos, ¿no? Un strongman, o sea, el hecho de ver que está jalando un tráiler, un avión, que llega a ser así muy sorprendente, muy llamativo, y mucha gente no se atreve, sobre todo mujeres. Sí, sí, sí. O sea, ¿tú qué podrías aconsejarles o decirles para que se animen y no tengan esta predisposición a que si lo hacen se van a lastimar? En cualquiera de los 3 deportes, entrenen con alguien, investiguen con quién van a entrenar. La verdad es que un fenómeno muy, muy, muy común en el CrossFit que a mí me enoja mucho es que es como, güey, ya llevas 3 años haciendo CrossFit, ¿no quieres dar clases? Y los ponen a dar clases, ¿no? Entonces, y más en el CrossFit, que es un deporte que involucra gimnasia, que involucra halterofilia, que involucra movimientos de fuerza, que involucra muchas cosas, sí ves a gente que porque lleva 1 año haciendo CrossFit, ya está dando clase, ¿no? Entonces, a mí sí luego me da algo en los ojos de ver a esas personas dando clase, porque aparte el CrossFit no es un deporte barato, ¿no? O sea, entrenar en un gimnasio de CrossFit no es barato como para que te esté dando clase a alguien porque lleva 1 año haciendo CrossFit, claro, ¿no? Y en el Power y en el Strongman lo mismo, ¿no? No va de la mano siempre ser un buen atleta con un buen entrenador, y viceversa.
Entonces, a mí luego también me pasa que es como, esta persona ya está dando asesorías y lleva una competencia y ganó, pero tiene 17 años, ¿cómo está pasando eso? Entonces, uno, sí busquen, ¿no? Con quién van a entrenar. Y dos, esas personas que ya hacen cosas súper impresionantes, pues no las hicieron del día 1 al día 2, ¿no? Sobre todo el powerlifting es un deporte que te enseña mucho de paciencia y de que no vas a obtener las cosas de inmediato, en un mes o en 6 meses o en un año. Entonces, es un deporte donde tienes que ser paciente y que a veces las lesiones son algo inevitable, pero también depende mucho cómo nosotros respondamos a ellas, ¿no? Obviamente no se va a curar con descanso algo que se rompió entrenando, y que la dosis, la medicina y el veneno, la única diferencia a veces es la dosis, ¿no? Que no tenemos que parar de entrenar totalmente, pero sí rodearnos como de un equipo, tanto de tu entrenador como tu fisioterapeuta, como tu médico del deporte, para lograr como el mejor resultado, ¿no? Entonces, pero sí, banda, investiguen con quién entrenan, no hagan babosadas. Oye, ya que estamos de la mano de las recomendaciones, ¿alguna recomendación que le pudieras dar justo a las atletas que apenas quieren empezar a hacer, ya sea CrossFit, Hyrox, Strongman? No, Hyrox no hagan Hyrox. La verdad es que los deportes de fuerza, justo lo que te decía, al menos a mí o a muchas chicas que conozco que hemos hablado de esto, sí te da como cierta paz y te empoderas aparte, ¿sabes? De ¿cuánto pesas? Sí, te bencheo, ¿sabes? O sea, la verdad es que es algo que te da como mucha seguridad y te empodera muchísimo. Y te digo que esa otra parte de dejar de ver tu cuerpo solo como, güey, es que yo tengo como gordito aquí o celulitis acá, es como, o sea, la capacidad que tiene tu cuerpo como de hacer esas cosas, la verdad es que te ayuda mucho como a tener como paz como contigo mismo. Y que le den como esa oportunidad. La verdad es que justo lo que decías, las chicas, la mayoría ven como la única manera en la que puedo, que me crezcan las pompas o el rabo o las piernas, es como ir al gimnasio a hacer patas de glúteo todos los días. Pero si no disfrutas lo que haces, va a ser súper difícil que logres como tus metas estéticas, ¿no? Entonces, el powerlifting, el strongman y el CrossFit tienen como esas cositas que te gusta y aparte creas una comunidad y aparte es como de, güey, mis amiguitos de la clase de las 7, entonces todos los días voy a las 7 porque ahí está el JJ con el que cotorreo. Entonces, eso ayuda mucho a crear como esa parte de adhesión y de que pueda ser como mucho más constante, ¿no? Entonces, sí, denle la oportunidad, no solo a quiero ir al gimnasio porque quiero estar sabrosa, sino de probar algo nuevo que te pueda ayudar mucho a sí llegar como, o sea, no estoy diciendo que no sean importantes las metas estéticas, pero que a lo mejor busques como algo que acompañe ese proceso y que lo haga como mucho más ameno. Claro. Y ya para concluir este episodio, hablábamos sobre que ya está aumentando bastante la población en powerlifting en cuestión de las mujeres. Yo creo que CrossFit también tiene una gran población de mujeres, pero la pregunta aquí que yo me haría es, ¿a quién tenemos que tratar de persuadir para llevar el strongman a mujeres? Y realmente a los gimnasios, a los entrenadores, ¿dónde nos podríamos preparar o dónde se podrían preparar otros gimnasios para que se rompan estos mitos sobre el strongman y la gente se dé cuenta que hay muchas maneras de ponerse en forma y muy divertidas y no nos tenemos que encasillar solamente en las maquinitas? Sí. Hay ya bastantes formas de ponerse en forma de manera saludable y hacerlo divertido, sobre todo para no caer en la rutina, que es lo que a muchos no les llega a agradar del todo. Algo que ha ayudado mucho, y creo que fue el boom, creo que después de la pandemia, la verdad es que el crecimiento y la exposición de estos deportes en redes sociales ha ayudado a que a lo mejor una chica cualquiera nunca se iba a parar en un gimnasio de power o en un gimnasio de strongman, pero lo que te decía y justo lo que mencionaste de las categorías de peso, ¿no? Que lo mismo puedes ver a una chica de 47 kilitos que a una chica que pesa más de 84 y lograr como tener ese... O sea, creo que todos tenemos algún modelo de algún atleta que es como, yo quiero ser como este, claro, ¿no? Y que buscamos como esas características que a lo mejor se parezcan a nosotros, ¿no? O sea, yo tengo un ejemplo muy claro que cuando empecé a hacer powerlifting fue el año en el que en un mundial en la categoría más 84 estaba Amanda Lawrence y Daniela Melo, ¿no? Entonces es un súper tiro. Entonces la primera vez que yo vi eso, así como, pues esas morras se parecen a mí, ¿sabes? O sea, como en ese aspecto de cuerpos, tamaños, lo que sea. Entonces, eso ha ayudado mucho en que las chicas logren identificarse con
alguien parecidos a ellas y es como, creo que yo también puedo hacer eso, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido súper chido como toda esa exposición que estos deportes han tenido como en las redes sociales. Y te digo que la mayor complicación del strongman es eso, ¿no? Que encontrar un lugar con el espacio, con los aditamentos, es complicado, ¿no? Y sobre todo, pues también que son deportes que tienen cero apoyo, ¿no? Ganas una competencia de power, es como, aquí está tu medallita, nos vemos el otro año, ¿no? Entonces, si no eres una persona que tiene los suficientes recursos o algo parecido, va a ser complicado, ¿no? A lo mejor hay muchas personas que este año tenían los kilos para ir a competir internacionalmente, pero, güey, no tenían los 70,000, 80,000 pesos para irse a otro país a competir para que te dieran una medallita y te dieran las gracias, ¿no? Entonces, también a lo mejor en ese aspecto son deportes que están en desventaja porque tienen cero apoyo, ¿no? O los atletas tienen que estar buscando ellos mismos los recursos para sus competencias, para su equipo, para su alimentación. Claro. Pero sí creo que desde nuestra trinchera nos toca esa parte de tratar de seguir difundiendo como estos deportes. A mí me da mucho gusto cada vez que no solo atletas míos, sino gente que conozco, gente que admiro, logra como esas cosas y compartirlo ayuda a que al final llegue a más gente y podamos lograr, porque al final a todos nos beneficia que estos deportes como que sigan creciendo. Claro. Y a mí me da muchísimo gusto, cuando yo empecé a hacer powerlifting, éramos un hit de mujeres, ¿no? O sea, de todas las categorías, un hit de mujeres, ¿no? Y ahorita ya hay categorías como las 6-3 que en el nacional eran como 3 o 4 hits de solo una categoría y aparte de chicas pequeñas, ¿no? O sea, de las medio medianitas. Entonces, creo que ha avanzado mucho y sobre todo en categorías, en edades ya muy, muy, muy tempranas, creo que también está padre. Entonces, pues eso, seguir como difundiendo y seguir, pues ayudando a que este deporte crezca lo más que se pueda. Empiezan a crearse como muchos conflictos que la verdad se pudieron evitar. Esto es como un contrato de lo que sea, ¿no? Entonces, si no quedan bien listas todas las especificaciones desde el principio, pues va a ser muy complicado. Y justo también ayuda mucho ver lo que ha hecho a sus atletas y a lo mejor sí preguntar como la opinión de ellos, ¿no? Así como, oye, ya sé que tú entrenas con tal, ¿qué onda? No, pues esto, como, ok, sí, ¿no? Y a lo mejor sí una charla como muy casual para ver si se alinean como sus objetivos con los tuyos, ¿no? Claro. Entonces creo que sería lo más importante. Pero sí, como chica, checa cómo trata a otras chicas y ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas. ¿Y las green? Que es muy claro y conciso con la información que te está dando, que puede ser empático, pero también no necesita ser consentirte, ¿no? Así mimarte, o sea, habrá momentos en los que se tenga que llamar la atención posiblemente y ni modo es lo que toca. Y que no te dé por tu lado, ¿no? A veces como de, sí, esto es súper bien, o que no te ignore, también eso es muy importante. Conozco mucha banda que la súper ignoran y la dejan como muy a la deriva, o sea, al final. Y sobre todo cuando la gente es nueva, necesita instrucción de muchas cosas y guía en muchas cosas, cuando el deporte es totalmente nuevo. Pero también me ha pasado que cuando ya los atletas llevan mucho tiempo y son súper experimentados, pues es como, este güey ya sabe, entonces no necesito corregirle nada. Que lo haga bien, ¿no? Entonces, esa parte de no perder la comunicación con tu entrenador, claro. Que haya confianza, pero justo sin transgredir como esas líneas de, pues siempre un trato como un profesional, ¿no? Exacto. Y bueno, por último tu consejo y cerramos. No le tengan miedo a ser fuertes en todos los aspectos, no le tengan miedo a ver hasta dónde pueden llegar y no solamente de lo competitivo, sino qué tanto están como dispuestos a dar ustedes para obtener lo que quieren, ¿no? Al final hay veces que no somos como coherentes con lo que queremos y lo que estamos haciendo por lograrlo, pero sobre todo las chicas, no le tengan miedo a ver como qué tan fuertes pueden ser y porque la verdad es que es como un sentimiento como súper bonito, y la verdad es que sí deseo que muchas más chicas se acerquen al entrenamiento de fuerza, no solo por llegar a un objetivo estético, sino porque realmente les interesa ser más fuertes y como disfrutar el proceso hacia salud. Ok, pues muchas gracias, Vicky. Y por último, te recordamos que aunque nos guste mucho crear este espacio para ti, no es una consulta o diagnóstico, es un espacio meramente de entretenimiento y conocimiento. En caso de buscar o requerir ayuda, que sea de la mano de un profesional y te puedes dirigir a nuestras redes que te dejaremos abajo.